Bueno, estábamos hablando de lo que es los tipos de interés. Disculpen la interrupción. Estábamos hablando de la relación entre la curva de mercado de bienes y de mercado de dinero. Entonces, ya habíamos conversado un poco a qué nos dicen estos efectos y estábamos leyendo estos aspectos, ¿no? Bueno, entonces mencionábamos de que A es el punto de equilibrio donde se encuentran los mercados de bienes y los mercados financieros o de dinero, ¿no? El equilibrio de mercado está representado por la curva IS y el equilibrio financiero está representado por la curva LM. Vamos a recordar, ya esto también hemos conversado un poco, lo que son las variables que generan un movimiento dentro de la curva IS. Entonces, me ayudan, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Variables que desplazan a la curva IS. Un aumento del gasto del gobierno aumenta la demanda agregada y la desplaza para la derecha. Un aumento del ingreso disponible esperado para el futuro aumenta la demanda agregada y desplaza la curva IS a la derecha. Un aumento de los impuestos genera una baja en la demanda agregada para un nivel dado en la tasa de interés, desplazando la curva IS a la izquierda. Una caída del ingreso disponible esperado para el futuro genera una baja en la demanda agregada para un nivel dado de la tasa de interés, desplazando la curva IS a la izquierda. Listo, gracias. Bueno, aquí vemos, podemos recordar qué es lo que pasa con cada una de estas curvas, qué es lo que va a pasar si tenemos aquí un gasto del gobierno, ¿a quién va a afectar? Ya sabemos que un gasto de gobierno afecta directamente a la curva IS. Si aumenta el gasto de gobierno, sencillamente la curva IS va a desarrollarse hacia la derecha. Si reduce, se va a acercar al origen, hacia la izquierda. Un aumento del ingreso disponible esperado va a hacer que la curva IS se desplace hacia la derecha. Si por el contrario disminuye, se va a desplazar hacia la izquierda. Un aumento de los impuestos genera el efecto contrario, ¿no? Aumentan los impuestos, como se restringe el consumo, entonces vamos a tener que la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. En cambio, cuando se reducen los impuestos, se va a desplazar hacia la derecha. Una caída en el ingreso disponible esperado también va a generar que la demanda agregada se contraiga y vamos a tener que la curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. En cambio, un aumento del ingreso disponible va a hacer que se desplace hacia la derecha. Entonces, estos son los escenarios que se ven relacionados. Y aquí lo vemos ya de una manera más condensada, donde tenemos que la tasa de interés con los niveles de producción. Entonces, en los niveles de producción tenemos que un aumento en el gasto lo que va a hacer es que se genera un desplazamiento o un crecimiento de la curva IS. En cambio, si tenemos nosotros que un aumento en alguno de los factores que están relacionados al consumo, recuerden que esto de aquí es la forma funcional del consumo, lo que se produce menos los tributos con respecto al tiempo, entonces esto de aquí representa al consumo, entonces un aumento, un factor que estimule el consumo simplemente va a desarrollar la curva IS. Cualquier efecto diferente lo que va a hacer es contraerla. En cambio, por la parte de los tributos, tenemos que cuando un tributo se incrementa, lo que vamos a encontrar es que los factores productivos se ven modificados. Es decir, si nosotros percibimos que aumentaron los impuestos, lo más probable es que la curva IS se va a contraer.
contraer, lo que es lógico, ¿no? Porque aumentan los impuestos, el gobierno aumenta los impuestos para aumentar su recaudación tributaria, para aumentar su financiamiento, pero eso restringe la capacidad de compra de las personas. Mientras más sensible sea la reacción de las personas ante los tributos, el impacto sobre la curva IS va a verse mayormente influenciado. Entonces, esto es lo que analizábamos o lo que se debe tener en cuenta cuando hablemos de las curvas IS. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Profe, disculpe. Dime. O sea, ¿es posible que un valor futuro pueda desplazar la curva IS hacia la izquierda o a la derecha dependiendo de cómo sea su situación? ¿Es posible eso? El valor esperado. O sea, si tú en este momento sabes que te van a pagar más, ¿qué es lo que vas a hacer si sabes que vas a recibir más dinero? Sí, sí, ahora. Imagínate que tú tienes un trabajo estable y tú sabes que ya te han anunciado que para el siguiente mes tú vas a ganar el doble. ¿Tú qué vas a hacer? ¿O qué Lo harían que, naturalmente las personas? al aumentar más mis ganancias, puedo satisfacer más mis necesidades. Y el satisfacer tus necesidades significa que vas a consumir más, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, el mayor consumo, ¿hacia dónde va a estimular la función IS? A la derecha, ¿no? O A la sea, el derecha. mayor consumo es a la derecha. Hacia la Ajá. derecha Sí, ese, incrementa la producción. ajá. Y es un valor futuro que vas a recibir, ¿no? Porque tú sabes que vas a tener más ingresos, ¿sí? Por eso es que se analiza ese comportamiento, ¿sí? ¿Y si le bajan el sueldo? Si te bajan el sueldo, ¿qué vas a hacer? Si tú dices, este mes Reduciré mis ganancias y obviamente tendré que limitarme a las necesidades, o sea, va a la izquierda. a la izquierda se va a contraer, porque de repente si anteriormente te alcanzaba para comprarte algún bien de lujo, ahora dices, no, pero es que eso de ahí puede esperar. No, que yo me iba a comprar el último celular en smartphone, pero ya no te alcanza la plata, pues ya quédate nomás con tu celular viejito ahí, aguántale más la vida útil. Es lo que normalmente hacen las personas, ¿no? Claro, en Las este caso tienen personas, que priorizar los gastos ajá, por supuesto, necesarios realmente. Camarito. así es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se analiza, ¿no? O sea, eso es lo que ustedes deben de llegar a tener bien claro qué pasa con cada uno de estos efectos, ¿no? Cuando el uno crece, cuando el otro crece, las situaciones, porque ya vamos a ir estudiando en las siguientes clases, es simplemente los distintos tipos de políticas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si el gobierno anuncia que va a haber algún tipo de acción. Por ejemplo, bueno, el Ecuador no tiene moneda propia, pero se anuncia una política monetaria en la cual va a aumentar la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué pasaría con los equilibrios de mercado? Entonces, ¿qué le conviene más al gobierno? ¿Aplicar un impuesto? ¿O qué le conviene más? ¿Aumentar el gasto? ¿O reducir el gasto? ¿O qué medida le será más favorable al gobierno? Decir que vamos a aplicar un subsidio focalizado o de repente vamos a hacer una combinación de aplicar un impuesto y con ese impuesto aplicar un subsidio a un sector y con ese recurso generar, buscar bajar la tasa de interés. Que, si yo este tipo de políticas que quiero generar como gobierno o que el gobierno va a generar, ¿qué consecuencias me va a traer en mi equilibrio de mercado y con el equilibrio monetario? ¿Qué consecuencias me va a generar? ¿Y hacia qué escenario me podría yo encontrar? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite de alguna manera las curvas IS poder analizarlo, ¿no? Obviamente que esto tiene sus debilidades, porque este escenario tiene su mayor utilidad cuando nos encontramos en una economía estable, con relativa estabilidad, ¿no? Y que no se ha hecho
un uso muy abusivo de las ventajas que tiene el aplicar este tipo de medidas. Entonces, esto está muy ligado al comportamiento de la población. Si tenemos una población que actúa de manera inmediata ante algún fenómeno, lo más probable es que estos efectos van a verse acentuados muy pronto. Entonces, esa era una de las críticas que hacían los economistas clásicos a Keynes. Dice que lo que tú dices, eso no se da en la economía, las personas se adaptan inmediatamente. Eso está ligado con expectativas, ¿no? Eso ya lo vamos a ver más adelante, el tema de las expectativas. ¿Qué pasa cuando una persona se da cuenta inmediatamente de lo que está haciendo el gobierno y automáticamente ajusta todo? Entonces, no es lo mismo que cuando tú te das cuenta ya después de acá pasado y ahí poco a poco te vas adaptando. Entonces no es el mismo comportamiento. ¿O qué pasa si te aplican la política y tú ni por enterado y ahí va y el comportamiento es diferente? Entonces todo eso depende mucho de la forma funcional y los resultados que tengan, ¿no? Por eso ya les digo que ahorita estamos aprendiendo este esquema, pero desde un punto de vista de economía cerrada inicialmente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tenga? No hay más preguntas. Ya. Entonces, continuamos. Aquí están las variables que desplazan la curva LM. ¿Me ayudan con la lectura? Un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo. Una reducción de la oferta monetaria la desplaza hacia arriba. Un aumento del nivel de renta que eleva la demanda de dinero provoca una subida del tipo de interés. Listo. Entonces aquí vemos los efectos que van a generar algún tipo de cambio dentro de la curva LM, ¿no? Recordemos, LM relaciona trabajo y masa monetaria. Entonces, un aumento en la oferta monetaria, obviamente, aumenta la oferta monetaria, la curva LM se va a desplazar hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, ya hemos conversado, ¿no? Por el tema del valor del dinero. Entonces, hay mayor dinero, la gente como que no quiere tener tanto dinero y mejor la manda, comienza a vender, ¿verdad? Comienza a comprar, a consumir. En cambio, una reducción de la masa monetaria, como que se vuelve más valioso tener el dinero, mejor yo tengo, y lo que va a hacer es que la oferta monetaria se desplace hacia arriba, crezca. Entonces, esto relaciona, y esto va a tener una relación directa sobre la tasa de interés. Un aumento en los niveles de renta va a elevar la demanda de dinero, ¿no? Obviamente, tienes más ingresos, te va a interesar consumir más. Entonces va a provocar una subida en los tipos de intereses. Entonces, estos son los efectos que nosotros estudiamos con respecto a lo que es la curva LM. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Sí, Eco, yo no estoy muy claro en los dos primeros puntos. No sé, me ¿Cuáles? confundo. Un En cuanto aumento a de la lo... oferta monetaria desplaza. Esa. Sí, Una oferta. Ya. ¿Quién es la oferta monetaria? ¿Quién maneja la oferta monetaria? Vamos a la gráfica. Creo que está acá abajo. Entonces, la otra parte acá, para que lo veas visualmente. Y aquí. LM. Voy a este gráfico acá. ¿Quién es la oferta? Un aumento en la oferta monetaria. Eso nos dice, ¿no? Un aumento en la oferta monetaria. Si esto crece, ¿qué va a pasar? Mira, acuérdate de estas gráficas. Tenemos que la curva LM ya sabemos que es tasa de interés con respecto a los niveles de producción. Ya conocemos esta parte, ¿no? Y sabemos que se origina entre la relación de la cantidad de dinero que circula en la economía con la tasa de interés. Entonces, la cantidad de dinero tenemos quienes ofertan el dinero, es decir, los trabajos, y quienes demandan el dinero. ¿Sí? Tenemos esos dos escenarios que se analizan de manera contextual. Ahora, dentro de la curva LM, dice que un aumento en la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo. ¿Qué pasa si aumenta la oferta de dinero? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La tasa de interés, ¿qué va a pasar con la tasa de interés?
aumenta la oferta monetaria, es decir, hay más dinero en la economía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El interés baja. ¿Por qué va a bajar la tasa de interés? Subir porque hay más dinero. Porque hay más dinero, entonces como que va a verse motivado a generar, captar más recursos para el ahorro. Entonces ahí lo más probable es que la tasa de interés baje. Entonces, en cambio, cuando se reduce la oferta monetaria, hay menos dinero en el mercado. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la tasa de interés? Va a subir. ¿Y por qué va a subir? Porque tú vas a necesitar más recursos. Es decir, el dinero se va a poner más caro. Entonces, tener dinero va a ser más complicado, entonces la tasa de interés va a subir. Entonces, por eso es que una reducción de la oferta monetaria desplaza la tasa de interés hacia arriba. Y un aumento en la oferta monetaria desplaza hacia abajo. Pues miren que estamos hablando de la oferta monetaria. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quedó clara la inquietud de Abraham? ¿O hay alguna otra? Sí, sí, ya está más claro. ¿Ya? Disculpe, Bueno, profe, gracias. tomando ese ejemplo al referirnos cuando decimos que aumenta la tasa de interés debido a la reducción de la oferta monetaria, podría, no sé, si tenga un ejemplo un poco más claro aplicado a un estilo de vida común, una situación común. un aumento de la oferta monetaria. ¿Cuándo se va a ver incrementada la oferta monetaria? Cuando hay algún La efecto masa de dinero. que genere el incremento de la masa de dinero. ¿Y cuándo se van a dar estos casos? ¿Cuándo tú crees que aumente la cantidad de dinero en el mercado? ¿Ah? ¿Cuándo se dará un aumento de la oferta monetaria? Ajá. ¿Cuándo va a haber más dinero en el mercado? Mm. ¿Cuando las empresas vendan más? ¿Será? Sí. ¿Será acaso cuando el gobierno decide, qué sé yo, inyectar liquidez por medio qué sé, de alguna actividad, de algún transferencia, decretan incremento de salarios? Entonces, si hay incremento de salarios, ¿qué significa? Que va a haber más dinero en la economía. Tú quieres vender más, entonces, ¿qué sucede? Estás demandando más dinero en la economía para poder pagar los salarios que involucra ese aumento de la demanda, ese aumento de la oferta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está ligado a la oferta monetaria. Oferta monetaria es la cantidad de dinero. ¿Cómo se genera el movimiento de dinero? Por medio de quienes generan el dinero, ¿no? ¿Cuáles son las partes que generan el dinero? El aparato productivo. O sea, lo que es el trabajo como tal, genera dinero. Una persona que trabaja, mientras más trabaja, más gana, ¿no? Entonces, ahí se genera más dinero y va a tener más recursos para poder. Entonces, si tú tienes más dinero y en el mercado hay la percepción de que hay más dinero, entonces el valor del dinero cae. ¿Y para qué si hay tanto dinero? Es como lo que ocurre con el arroz. Cuando hay mucho arroz, hay sobreproducción de arroz, el precio del arroz cae. Y cuando escasea el arroz, el precio del arroz sube. Tienen una relación inversa. Lo mismo ocurre con el dinero. Hay mucho dinero en la economía, la tasa de interés se va hacia abajo. Cuando está escaseando el dinero, se vuelve caro. Anda a hacer un préstamo cuando hay escasez de dinero, cuando hay recesión. Lo más probable es que te van a querer cobrar tasas elevadas y montos reducidos te van a querer dar. En cambio, cuando hay demasiado dinero, los bancos tienen demasiada liquidez, están que te escriben mensajes, están que te llaman por teléfono diciendo que tienes un crédito aprobado. No sé si ustedes de repente habrán escuchado a algún familiar que dice, mire, está el banco, está que me escribe, que me quiere dar un préstamo de tanto, que me quiere dar un préstamo de esto, porque tiene sobre liquidez. Y quiere prestar, quiere generar, o sea, quiere incrementar el tema de la oferta monetaria. En cambio, cuando está escasos, ocurre lo contrario. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? ¿Quedó claro? Gracias. Ya, entonces, ahí vemos las variables que desplazan a la curva LM. ¿Ya? Un aumento de nivel de renta elevará la demanda de dinero. Miren que aquí ya hablamos
hablamos de dos aspectos, ¿no? Una cosa es la oferta monetaria y otra es la demanda de dinero. Un aumento en el nivel de renta la demanda de dinero, va a provocar una subida en la tasa de interés, ¿sí? Que aumenta el nivel de renta, sube la tasa de interés. En cambio, con la oferta es al contrario, pues porque es el otro lado de la moneda. Aumenta la oferta, baja la tasa de interés. Baja la oferta, sube la tasa de interés. En cambio, aumenta la renta, se sube la demanda de dinero. Baja la renta, baja la demanda de dinero. Es obvio, ¿no? Porque la renta por medio del salario es que tú tienes la capacidad para comprar. Mientras más dinero tienes, más puedes comprar. Mientras menos dinero tienes, menos compras. En cambio, oferta es la cantidad que tienen las empresas. Mientras más posibilidad tienes para producir, más vas a querer vender. Entonces, obviamente, la tasa de interés se va a ver desmotivada. Si dicen, ¿a quién le voy a dar, le voy a dar prestado si hay demasiado dinero? Por eso es que el sistema financiero se sabe quejar cuando hay demasiada liquidez. Cuando tiene demasiada liquidez, hubo una época en que los bancos tenían tanta liquidez que no sabían qué hacer con tanto dinero. Tener guardado tanto dinero para un banco es perder plata. Entonces ellos querían prestar a como dé lugar y te prestaban y te dan facilidades para que te endeudes de manera abismal. Entonces, y se ingeniaban mecanismos para hacer que uno se endeude. ¿Por qué? Porque porque había una liquidez, había una sobreoferta de dinero. Entonces eso obviamente mandaba las tasas hacia abajo. En cambio, cuando ahí ocurre el efecto contrario, está escaseando el dinero, o se necesita más dinero para poder generar riqueza, entonces la oferta monetaria cambia, entonces comienza a aumentar y eso lo que va a generar es una reducción en la tasa de interés, un aumento en la tasa de interés, perdón. ¿Sí? Esto es lo que pasa con la curva LM. Quizás es un poco confuso porque aquí estamos analizando conceptos un poco diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a conversar. Aquí estamos relacionando lo que es ya la tasa de interés como tal, lo que es la oferta, lo que es la masa monetaria, que esos esquemas en micro no se los toca. Nunca se hace un análisis de lo que es la demanda de dinero o la oferta de dinero dentro de la microeconomía. A lo mucho se analiza la tasa de interés, pero es con un enfoque más financiero, no con el enfoque global. Entonces más se ve la parte interna que hace la empresa con los recursos y en función de eso qué decisiones toma. En cambio la macro analiza los patrones globales que se manejan dentro de la economía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No hay más preguntas. Vamos a ver ahora las condiciones para fijar el tipo de interés. Vamos a ver en qué consiste eso. El tipo de interés. Entonces, las condiciones para fijar el tipo de interés. Tenemos que el supuesto de que el banco... A ver, me ayudan con la lectura, ¿ya? Ayúdame con la lectura. Priscila. Priscila Muñoz. Ayúdanos con la lectura, por favor. A ver, Noemi, ya le vas a cubrir la espalda a Priscila. Parece que Priscila está distraída. A ver, dale. Ya, profe. Condiciones para fijar el tipo de interés. El supuesto de que el Banco Central mantiene constante la cantidad de dinero y deja que el tipo de interés se ajuste cuando varía la renta no es una buena descripción de lo que hacen los bancos centrales modernos. La mayoría de los bancos centrales fijan el tipo de interés y ajustan la cantidad de dinero para lograr el tipo de interés que quieren. Los bancos centrales siguen una regla para fijar el tipo de interés. El Banco Central fija el tipo de interés y ajusta la oferta de dinero lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Listo. Gracias. Miren, aquí vemos de que lo que pasa con la tasa de interés no es ajena a lo que ocurre con un gobierno, ¿no? El gobierno puede hacer política monetaria por medio de la tasa de interés. Puede decidir ajustar la tasa de interés. Y de hecho lo hace. Los bancos centrales intervienen. Bueno, en este caso los gobiernos intervienen
cuando ven cierto patrón o cierto comportamiento con las tasas, con los factores productivos. Cuando ven que todo se está estancando, dicen, no, ¿sabes qué? Mejor mandemos la tasa de interés hacia abajo para motivar la producción. O las cosas andan más complicadas, mejor subamos las tasas de interés, porque hay demasiada, se está generando demasiada inflación. Bueno, después de todo, una medida genera otra y a veces es medio complicado porque los patrones de comportamientos varían y tenemos un espectro tan amplio de posibilidades que muchas veces uno se pasa la mitad de su vida explicando las cosas que van a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasaron así, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con la economía, ya que recuerden que en la economía no hay una receta exacta o un patrón exacto para una determinada situación, sino que todo va a depender del comportamiento de las personas. Y recuerden que muchas veces las personas no tienen un comportamiento racional, simplemente van a ver lo que más les conviene de acuerdo a la situación y simplemente van a ajustar sus patrones de consumo, de inversión, de gasto, en general todos los indicadores que nosotros estudiamos, y eso obviamente va a ir modificando cada uno de estos comportamientos, ¿no? Entonces, por eso expresamos estos conceptos. Perdón, discúlpenme. Entonces tenemos que el Banco Central, ¿qué sucede si comienza a haber un patrón? Déjenme ver si llegó la gráfica de acá. ¿Qué sucede si nosotros estamos en este primer equilibrio? En el equilibrio estamos en el punto A. ¿Qué sucede si comienza a haber efectos donde la demanda de dinero comienza a incrementar? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Se aumenta la demanda. Aumenta la tasa de interés. Va a subir la tasa de interés. Aquí ustedes ven que vamos a pasar del punto A, vamos a pasar al punto B. Entonces, ¿qué va a pasar en este punto B con la producción? ¿Qué tendrá que pasar con la producción? Aquí pueden ver, trazamos una línea paralela. ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Ah? Aumenta, digo. Va a Ya que aumentar. como es LM, es una relación directa. Ya, eso nos dice la curva LM. Pero ¿qué sucede si en el mercado no está ocurriendo eso? ¿Qué sucede? Aumenta la cantidad de dinero, pero las empresas no están en capacidad de aumentar la capacidad productiva, sino que van a seguir produciendo esto. ¿Qué creen que va a pasar con todo este hueco? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ah? ¿Quién me da una idea? No aumentará, se quedará en esa estabilidad. ¿Qué va a Supongo. pasar? Si tú vas al mercado y tienes $100 y con esos $100 comprabas 100 en comida y ahora tienes 120 y resulta de que todos tienen 120, y van a comprar al mercado. El que tiene 120, los primeros 10 que llevan a comprar 120, se acaban toda la carne. Va a haber escasez. Va a haber escasez, ¿no? Y si hay escasez, ¿qué va a producir con los precios? Se suben. Aumentarse. Entonces, este patrón, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar en la economía? ¿Qué va a ocasionar? Si tenemos que la demanda agregada aumenta, la demanda de dinero aumenta. Y los factores Va productivos a escasearse la oferta. va a escasear La oferta. de bienes y servicios. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un aumento de intereses. Los precios van a aumentar. La tasa de interés subió, los precios se van a incrementar. ¿Quién fue el que dijo? Eric. Abraham. Sí. Ya, correcto, Abraham. Va a haber un incremento de los precios. Y ese incremento de los precios, ¿cómo se llama? En economía. Eso sí saben ustedes. Inflación. Inflación. Va a generar Inflación. ¿La inflación es buena o es mala? No. ¿Ah? En cierto punto, del productor como del consumidor, pero no. Depende. Para el productor sí le va a beneficiar, pero para el consumidor, Para el consumidor no. ¿Será así? Digo yo. Si ustedes tienen un ingreso de 100 y para el siguiente mes con los 100 pueden comprar menos cosas, ¿eso será bueno o será malo? ¿Ah?
¿Podría repetir? Es malo, profe. Es malo. A ver, ¿qué quiere que repita, señorita Verónica? Lo que dijo, porque no lo escuché bien. A ver, vuelvo a repetir. Ya, nosotros estamos dando el ejemplo de que estamos en este equilibrio, en el punto A, ¿no? Estamos en el equilibrio. Aquí está el equilibrio la oferta de dinero y la demanda de dinero. Hay una situación que hace que aumente la demanda de dinero. ¿Ya? Imaginemos que la expectativa de que va a haber un aumento de salario. El gobierno dice, vamos a subir los sueldos. ¿Ya? Pero los sectores productivos dicen, oye, ¿y de dónde saco para sacar la plata para pagarle toda esa cantidad de dinero? No tengo. No me interesa. Ustedes tienen que contratar gente, tienen que pagarle a la gente lo que está. Porque así lo digo como gobierno y punto. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué va a generar? Ya vimos que el efecto inmediato es que la tasa va a darse en cuenta quienes controlan la tasa de interés van a decir, oye, mira, va a haber más dinero, ponte pila, sube la tasa de interés para captar esos recursos y tener más dinero. Entonces, la tasa de interés va a subir. Entonces, de acuerdo a la definición LM, ¿esto qué va a generar? Que los niveles de producción se incrementen, pasen de Y a Y', se incrementan los niveles de producción. Pero ¿qué sucede si los niveles de producción no pueden llegar a Y'? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Aumentará el precio. Aumento de precio. Van a escasear los productos. Y como van a escasear los productos, van a comenzar a generarse un incremento de precios. Hasta que se regule la masa monetaria a la cantidad de bienes que hay. Entonces va a generar inflación. ¿Sí? Va a generarse inflación. Entonces, eso es lo que se va a dar si se está generando este escenario. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Dice, oye, no, pues mira, ya por ahí, porque de complacer a este sector, subí los salarios y ahora estoy complicado con las cámaras que me hacen relajo y se va a venir una inflación y otra vez, sabes que tenemos que intervenir. Bajemos la tasa de interés. Entonces, va a tener que bajar la tasa de interés hasta el punto en que llegue a su equilibrio inicial. ¿Y hasta cuándo va a poder seguir bajando la tasa de interés? Hasta cuando la pendiente se vuelva cero. O sea, tengamos este elemento de aquí. Sea completamente horizontal. Entonces cuando se llegue a este punto de aquí, vamos a tener nosotros que la curva LM va a ser completamente horizontal. ¿Sí? Y a eso después, cuando vemos una economía abierta, vamos a ver qué involucra estos aspectos. ¿Sí? Entonces, y vamos a tener aquí un ejemplo de lo que ocurre con los niveles de producción. ¿Sí? Está muy interesante la clase. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros un poquito aprendemos en macroeconomía, ¿no? Por eso les digo, esto no es una receta, ¿no? Esto se analiza mucho también con el comportamiento de las personas. Se analizan muchos esquemas, muchos bosquejos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, bueno, recuerden, este MS es la oferta de dinero, MD la demanda de dinero. Entonces, ahora, ¿qué sucede si a este efecto nosotros tenemos que se incrementa la oferta de dinero? ¿Qué significa que se incrementa la oferta de dinero? Que las empresas están en la capacidad de aumentar su capacidad productiva. Entonces, obviamente, la tasa de interés va cayendo hasta que llega el punto en que se acomoda la tasa de interés y llegamos a este nuevo equilibrio entre la masa de la oferta monetaria y la demanda monetaria. Y el resultado va a ser de que ahí sí vamos a tener de que se da un aumento, la producción se estabiliza, pero tenemos que la cantidad de dinero aumentó en el mercado. Hay más dinero con un mismo nivel de producción, pero el que tuvo que absorber el impacto fue la tasa de interés. ¿Sí? Por eso es que se estudia mucho el efecto de la tasa de interés. Quizás para nosotros que manejamos cifras pequeñas, el manejar tasas de interés tan bajas no es tan interesante, entonces no vemos, pero cuando ya estamos hablando de cantidades muy altas a niveles macroeconómicos, la tasa de interés se vuelve un indicador muy importante de estudio, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar, cómo se toma una política, cómo se toma una medida. O nosotros, como espectadores o como ciudadanos, dimensionar
¿qué podría pasar? O sea, muchas veces dicen, escuchamos lo que dice un gobierno, dicen, no, la va a embarrar, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Porque ya como analista, ya tú dices, no, tú conoces un analista, todos estos términos, con solamente escuchar una política, ya se hace todas estas figuras, las hace en la mente. Entonces, y ya se va dando cuenta a qué resultado va a tener. Entonces ahí uno dice, no, no estoy de acuerdo con esta postura, no estoy de acuerdo con esa política, no estoy de acuerdo, o dice, no, sí, vamos, esto de aquí, y ahí también entran en juego los conflictos de intereses y todo, y esto se vuelve, combinado con la parte social, esto es algo que tiene una cantidad infinita de posibilidades, ¿no? Y por eso es que muchas veces no se logran poner de acuerdo en el Congreso para dictar una ley, porque uno tiene una postura, otro tiene otra postura, y todos, y todos defienden su punto y como que no llegan a un norte. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? La tasa de interés siempre va a ser la que va a absorber los cambios que sucedan tanto en la oferta monetaria o en la demanda de dinero. Tiene Disculpe. un límite. Tiene un límite. Porque pasado esto, ya no vas a poder bajar, o sea, tú puedes seguir bajando la tasa de interés hasta llegar a cero, ¿no? En Estados Unidos en algún momento la tasa de interés llegó a ser el 0.8%, menos del 1%, en algún momento, la tasa de interés, por querer estimular el consumo. Pero no puedes tú decir, voy a pagar una tasa negativa, porque eso significa de que tú vas a regalar el dinero. Eso no existe en economía, ¿no? Entonces, tienes un límite. Entonces, a lo mucho va a llegar a un punto máximo, que sería por acá.